Celestino Chumpi, representante de la provincia de Morona, Santiago, dijo que en los últimos 10 años se está dando una conmoción social interna por la inseguridad y no se garantiza el Estado de Derecho. Este es el momento que justamente comenzó toda la inseguridad y lo dijo que es el decreto ejecutivo 632, así que propuso derogarlo, el cual norma precisamente el uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes policiales. Ahora en el micrófono el asambleísta Ronnie Aliaga. Un tema tan importante como es la seguridad del pueblo ecuatoriano. Señora Presidencia, con su anuencia, que por favor, Secretaría, transmita un video que he realizado. Proceda, señor secretario. Señor Presidente, en cumplimiento de su disposición, procedemos con la reproducción del video solicitado. Dios, ayúdenos, ya no sé cómo más explicar. Al interior no dejan las condiciones adecuadas para que podamos hacer una intervención. La apreciación de la policía, la evaluación técnica de la policía es hacerlo en el momento correcto. No es competencia del Ministerio de Gobierno y tampoco de la Policía Nacional el manejo del sistema carcelario en el país. No hay garantía, van a ver cómo funciona. Lo entiendo así. Señor Quijón, me tengo que despedir, no quiero ser grosero, ni mucho menos. Si quiero, vuelvo a invitar a la semana para que sigamos ampliando, pero ya ahora me tengo que ir. Por ello, tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Combatir la violencia y el crimen será una prioridad en mi gobierno. Presidenta, muchísimas gracias. Este fin de semana y durante el año 2021 hemos vivido la peor crisis carcelaria de la historia del Ecuador. El mundo entero fue testigo de una masacre sin precedentes en la penitenciaría del Litoral, la misma que se viene prolongando de esta crisis carcelaria desde el año 2019. En el 2021 ya van 300, hasta el 2021 van 323 fallecidos, sin que hasta el momento alguna autoridad del Ejecutivo se haga responsable o se haga cargo de los daños. Presidenta y compañeros legisladores, las cortinas de humo no sirven cuando lo que se pierden son vidas. El problema del sistema carcelario es un tema estructural que lamentablemente ha quedado solamente para levantar cadáveres de seres humanos que son o que fueron hijos, que han sido hermanos, padres y que lamentablemente dentro de esta matanza perdieron la vida personas que ni siquiera tenían una sentencia. El Estado es garante fundamental de los derechos de las personas privadas de libertad porque están bajo su tutela y es necesario adoptar medidas urgentes que provean de la protección necesaria a todas estas personas que se encuentran en el interior de los centros penitenciarios, muchos de los cuales, vuelvo a insistir, no tienen sentencias. Mientras estamos desarrollando este pleno de la Asamblea Nacional, hay alertas de que el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi hay un nuevo amotinamiento y esto se debe nuevamente a la incompetencia y la ineptitud demostrada por parte de los funcionarios públicos encargados del tema de la seguridad. No es menor la indiferencia y el silencio que ha mantenido el Ejecutivo en este tema. No es para menos dejar a un lado todo ese silencio durante el fin de semana sin dar respuestas, sobre todo a los familiares que estaban en las afueras de la penitenciaría del Litoral y no sabían cómo estaban sus familiares, ni en qué estado estaban los cuerpos de sus familiares. El viernes pasado fuimos testigos a través de las redes sociales en una transmisión de más de 2 horas en la cual estuvieron conectados más de 14.500 ciudadanos, en el cual los PPL estaban denunciando que estaban rompiendo las paredes
para ingresar a los pabellones, que estaban armados y que pedían ayuda. Y mientras todo esto sucedía, funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, estaban en un evento en la ciudad de Guayaquil y no les importó y siguieron en el evento y no tuvieron en ese momento la delicadeza siquiera de convocar urgente un comité de seguridad y tratar de dar respuestas prontas para evitar esta masacre, que lamentablemente ya sabemos los saldos negativos que ha tenido. Pero no solamente eso, al día siguiente en una rueda de prensa, y parecía analogía de la desgracia que se dio, en la rueda de prensa del gobernador con la comandante de la policía, se cae la bandera de Guayaquil, se cae la bandera del Ecuador. Y es lo que hemos venido viviendo. Las ciudades y el país sucumbiendo ante la delincuencia por la incompetencia, la ineptitud y la incapacidad de los funcionarios que están al frente del tema de seguridad. No hay más ciego que el que no quiere ver, porque cuando ocurren estos problemas, en vez de asumir las responsabilidades, salen con la vieja y confiable y dicen la culpa es de Correa, cuando los verdaderos responsables son los asesinos que están dentro de los centros de rehabilitación social y la negligencia por parte de las autoridades que no han sabido tomar el control de la situación. El actual presidente intentó trasladar la responsabilidad a la Corte Constitucional, sin tener éxito. La Corte Constitucional se pronunció y le dijo que no era correcto lo que estaba mencionando en referencia al tema de las Fuerzas Armadas que podían ingresar a los centros de rehabilitación a brindar ayuda al contingente policial. Además, tal como presenté en el video, de hablar de tipificar un nuevo tipo penal cuando ya existe, demuestra que los asesores están en otra sintonía que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Nosotros como primera función del Estado debemos hacer el llamado a un verdadero proceso de fiscalización en nombre de las víctimas y de esas madres que aún no conocen del paradero de los cuerpos de sus hijos. Ante el evidente descontrol, Presidenta, y ante la escalada de violencia que estamos viviendo en las cárceles, es imperioso que las autoridades incompetentes sean separadas. Y vuelvo a ratificar las palabras que pudimos transmitir durante una rueda de prensa el día lunes. Y exigimos la renuncia por decencia, por moral, por compromiso con el pueblo ecuatoriano. Exigimos la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de la comandante de policía, Tanya Varela, del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, de la secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, así como también del director del centro penitenciario. El indicador de inseguridad en el Ecuador muestra una alta tasa de mortalidad a nivel de la región latinoamericana. El sistema de rehabilitación social no puede ni debe ser olvidado. Se necesitan soluciones urgentes, integrales, porque la crisis carcelaria no es temporal, continúa. Le estoy haciendo la alerta de que en este momento en Cotopaxi se produce un nuevo amotinamiento y de las consecuencias de este tipo de acciones la ciudadanía está cansada, pero así también de la desidia y del abandono en el cual estas autoridades de seguridad no han sabido tomar las riendas de este asunto. Además de este tema, solicitarle, Presidenta, que cuando se tome una resolución se incluya dentro de la misma, que se disponga al presidente de la República, Guillermo Lasso, que informe de manera formal a la Asamblea Nacional y a todos los ecuatorianos cuál será el tratamiento para resarcir a los familiares de los más de 300 fallecidos dentro de los centros de rehabilitación social que estaban bajo cuidado y tutela del Estado, y asimismo que indique un calendario de vigilancia para el cumplimiento de este plan específico para el cuidado de las familias, porque recordemos que estaban bajo cuidado del Estado. Presidenta, no solamente necesitaríamos en este momento disculpas públicas por inacción por parte del Ejecutivo y por su reacción tardía.
pero sí necesitamos esas muestras de que quieren generar días mejores para los ciudadanos ecuatorianos y que sea escuchada nuestra voz y de que estas malas autoridades sean separadas. Para culminar mi intervención, Presidenta, solicito se dé lectura a través de Secretaría, pues se ha ingresado una moción previa, la cual debería ser leída para su posterior calificación y votación. Presidenta, es la palabra. Muchísimas gracias. Intervención del asambleísta por la provincia de Guayas, Romy Aleal. Señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos a dar lectura del documento que ha sido solicitado. Doctor Álvaro Salazar, en este momento en el uso de la palabra. JL 2021-0058M, Quito, 17 de noviembre de 2021, asunto, solicitud de moción previa. De mi consideración, con un cordial saludo, dentro de la convocatoria de la sesión 740 del 17 de noviembre de 2021 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en los artículos 130, inciso segundo y 137, numeral primero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del presente, me permito presentar la moción previa y solicito someta a votación la lectura del informe de minoría respecto de la investigación realizada por la Comisión Especializada Permanente sobre la Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país. Con sentimiento de distinguida consideración, atentamente suscribe el señor asambleísta José Luis Vallejo Ayala. Hasta aquí la lectura del documento que ha sido requerido, señora Presidenta. Señor secretario.